bienaventuranza, ese versículo 7, la bienaventuranza que le continúa, ¿no?, a la que estuvimos viendo anteriormente. Pero como siempre, para dar comienzo vamos a leer el texto y lo vamos a leer como llevo haciendo en los sermones anteriores, lo vamos a leer completo, ¿no? Nos toca la bienaventuranza del versículo 7, pero vamos a leer del 1 al 7. Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos. Le hemos puesto el título. Mateo 5, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, dice... Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ahora nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, bueno, primeramente vamos a orar al Señor, pidiéndole dirección, pidiéndole que su palabra sea de bendición para nosotros en el día de hoy. Padre Santo, amado Dios, Señor, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre, venimos, Señor, con ganas, Señor, sedientos, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, te rogamos, que tu Espíritu Santo abra, Señor, nuestro corazón para recibirla, para escucharla, Señor. Y que sea, Señor, una palabra de exhortación, Señor, de gran bendición para nuestras vidas. Y que mis hermanos, mi Dios, y todos aquellos que la escuchen, que podamos, Señor, examinarnos a nosotros mismos, Padre Santo, a la luz de tu palabra, para ver, Señor, si estamos, Señor, actuando, mi Dios, de manera correcta. Porque, aunque somos débiles, Señor, y fallamos, oh Padre, nuestro anhelo, Señor, es obedecer tu palabra. Nuestro anhelo, Señor, es aprender. Nuestro anhelo, mi Dios, es que nuestro conocimiento, Señor, el conocimiento de tu palabra aumente, Señor, cada día más y que cada día seamos más santificados. Y por eso te rogamos, mi Dios, porque tiene que ser tú, tiene que ser tu Espíritu Santo el que obre, porque de lo contrario son malas palabras, mi Dios, vacías, sin vida. Pero nosotros, Señor, hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios, Señor, maravilloso, todopoderoso. Y confiamos, Señor, en que tu palabra, mi Dios, no va a caer en saco roto. Gracias, oh Padre, gracias por darme, Señor, este privilegio. Y ahora yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el dominio, tome el control, y que lo que aquí se hable, Señor, que sea fiel, palabra fiel y verdadera, Señor. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues como hemos dicho en ocasiones anteriores, cuando llegamos a este sermón del monte, este sermón maravilloso, que es uno de los sermones más estudiados a lo largo de toda la historia, podemos ver claramente el estilo de vida, como hemos dicho otras veces, de un verdadero cristiano. En este sermón vemos a nuestro Señor Jesucristo dando unas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Vemos en Él cómo es el verdadero creyente con respecto a Dios
cómo es el verdadero creyente con respecto al prójimo y cómo es el verdadero creyente con respecto al mundo. En el sermón anterior, acerca de la bienaventuranza, llegamos hasta la mitad de este estudio sobre la bienaventuranza, que podríamos llamarlo, como también hemos comentado en otros sermones anteriores, el carácter del cristiano. Y también como contrapartida, si recordamos, llegábamos también hasta la mitad de lo que no es un cristiano, con ese cuarto ay que estuvimos estudiando de Jesús, y que hoy estaremos viendo ese quinto ay. Hemos aprendido del mismísimo Señor Jesucristo 4 aspectos de las personas que son verdaderamente felices, que son dichosas, que son bienaventuradas. 4 aspectos fundamentales que deben darse en la vida de cada cristiano, en la vida de cada verdadero cristiano. Son 4 aspectos que si faltan en la vida del creyente en una forma o en la otra, lo que lo está haciendo es un desgraciado. Un desgraciado. Y para entrar un poquito en el contexto y hacerles recordar acerca de lo que estuvimos viendo en los sermones anteriores, vimos cómo Jesucristo dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, son bienaventurados los que lloran, son bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. Y bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Y aprendíamos y veíamos que era una secuencia lógica, que era una secuencia progresiva en la vida de un cristiano. Hemos estado viendo a través de cada sermón cómo una bienaventuranza conduce a la siguiente. Y cómo en este sermón del monte, a pesar de que Jesucristo lo habló a una gran multitud, pero sin embargo, en realidad lo que iba dirigido a sus discípulos, al creyente, al verdadero cristiano. Dice ahí al principio en el versículo 1, viniendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba. Era un mensaje dirigido a los que habían, a los creyentes, a los discípulos, a los seguidores de Cristo. Porque un incrédulo, un impío, en realidad no entendería este mensaje. No puede entenderlo, no puede razonarlo. Alguien del mundo ve este mensaje como algo que no tiene sentido. Este mensaje es en realidad para los creyentes. ¿Se puede predicar este sermón a cualquier persona? Sí, claro que se puede predicar, pero en realidad no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque este sermón no es una lista de requisitos para la salvación. Este sermón no son requisitos que necesitamos para salvarnos, sino que es el fruto que debe ser visible en la vida de todo aquel que ya ha nacido de nuevo. Es el fruto que debería ser visible en la vida de aquel en la que el Espíritu Santo de Dios ha hecho una obra sobrenatural y que por esa obra que solamente Dios mismo puede hacer, entonces ahora esa persona, por gracia, ha nacido de nuevo en el Espíritu. Y ahora pasa a ser un discípulo de Cristo. Ahora es adoptado por Dios y ahora es hijo de Dios. Donde el mundo te dice, alábate a ti mismo, admírate a ti mismo, haz lo que te dicte tu corazón, tú eres independiente, eres autosuficiente y no necesitas nada más que a ti mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios, te dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Son felices aquellas personas que reconocen que no son nada sin Dios. Aquellas personas que han visto su bancarrota espiritual y que postrado delante del Dios creador, del Dios justo, del Dios perfecto, misericordioso, santo, humillado y avergonzado de su vana manera de vivir, como aquel publicano, clama, Dios mío, sé propicio a mí que soy un pecador. Te necesito, Señor, sin ti estoy perdido, sin ti no tengo vida. Bienaventurados los pobres en espíritu. Donde el mundo te dice, no llores porque tienes que ser fuerte, tú puedes con todo. Donde el mundo te dice, el llorar es de cobarde, y deja de quejarte y deja de lamentarte por los demás. ¿Qué importan los demás? ¿Qué más da como viva? Siempre llorando por los demás. Que se queden ahí con su historia y tú vive tu vida, disfruta tu vida. Jesús, el Hijo de Dios, aquel por el que todas las cosas fueron hechas, te dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran al reconocer su condición, al reconocer
su condición y al ver el pecado del mundo, no solo su pecado, sino al ver el pecado de los demás, lloran. Y esos son realmente felices. Esos son los que serán consolados por el mismísimo Dios, por el mismo Dios. Donde te dice el mundo son felices los poderosos, son dichosos los fuertes, los bravos, los osados, aquellos que se creen justos en su propia justicia y que se creen en su soberbia autosuficiente. Pero vemos sin embargo a Cristo decir que son bienaventurados los mansos, que son bienaventurados los humildes, los que llevan una vida de mansedumbre, esas personas que comprenden su pequeñez y que ven la grandeza de Dios, y eso los lleva a adoptar esa actitud de mansedumbre, una actitud de humildad. No de débil, porque no es ser débil, sino humilde, amable, suave, sometido a la voluntad soberana de Dios. Dóciles, pacientes, obedientes, pero no débiles, sino fuertes en el Señor, confiados en el Señor y victoriosos en Cristo, pero con mansedumbre, mansos y humildes. Jesucristo dice que son bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Pero no de la justicia externa del mundo, no de esa justicia que es mera apariencia, pero que en realidad por dentro lo que están es muertos, como decíamos, son sepulcros blanqueados. Parecen limpios por fuera, pero por dentro están muertos, no hay vida en ellos. Bienaventurados aquellos que buscan, aquellos que anhelan, que están sedientos de obedecer la voluntad de Dios y de que sus vidas estén bajo el total gobierno del Señor. Felices aquellos que buscan honrar y que buscan glorificar a Dios en cada área de sus vidas. Y ahora llegamos a este versículo, al versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y la misericordia, mi hermano, es un concepto que el cristiano, el verdadero cristiano, suele entender bien, porque ha recibido misericordia de parte de Dios. Pero que muchas veces nos cuesta llevarla a la práctica, mi hermano. Muchas veces la misericordia está bien presente en nosotros, enseñamos y predicamos acerca de la misericordia, pero sin embargo muchas veces la práctica no está ausente, no la vemos en la vida del cristiano. Y estos días yo escuchaba a una incrédula hablando acerca de la situación por la que está pasando Venezuela. Aquí tenemos una hermana de Venezuela. Y yo escuchaba a esta incrédula hablar acerca de esa situación. Y con mucha rabia, con mucha ira, bien alterada, bien enojada, decía: lo que tiene que hacer la gente es entrar ahí y cargarse a ese sinvergüenza, decía, pero con mucha rabia. Es lo que tiene que hacer. Y eso es una reacción que es normal en la vida de un impío. Pero si decimos que somos creyentes, no hay nada que se contradiga más que un creyente rencoroso y lleno de ira. Un creyente que le desee el mal a otra persona. Cuando yo veo a creyentes reaccionar así, yo personalmente pienso que realmente no han conocido al Señor. Deberían examinarse a ellos mismos y preguntarle a Dios si realmente han nacido de nuevo, porque están dando evidencia de lo contrario. Porque una persona como esta incrédula a la que yo escuchaba hablar así es una reacción normal, pero en la vida de un creyente no. En esta bienaventuranza vemos a Jesús dando un aspecto nuevo de los que son felices de verdad. Es un paso más respecto a los anteriores. En las 4 bienaventuranzas anteriores estuvimos viendo al cristiano en función de su necesidad. Sin embargo, ahora observamos un cambio. Ahora vemos al cristiano en función de su disposición, es decir, esta bienaventuranza es el resultado de las bienaventuranzas anteriores. Es como si en las anteriores estuviéramos viendo lo que es un cristiano, de manera que ahora vemos y estaremos viendo lo que hace un cristiano. Porque el cristiano ha de ser algo antes de hacer y actuar como cristiano. Primero ha de serlo. Y no son las acciones lo que hace a uno cristiano. No son las acciones, sino que porque nosotros somos cristianos, ahora tendremos unas acciones determinadas en nuestra nueva vida, en nuestra nueva forma de vivir.
Nadie jamás ha dicho que ser cristiano sea algo fácil. Que se lo digan a Pedro, o que se lo digan a Pablo, o que se lo digan a Esteban. Y una lista interminable, ¿no? Nadie jamás dijo que ser cristiano es fácil. Porque ser misericordiosos con nuestros hijos cuando hacen alguna trastada es algo que es sencillo. Pero sin embargo, serlo con alguien que realmente te ha traicionado, ser misericordioso con alguien que te ha difamado seriamente o incluso que ha ocasionado desgracia en tu vida y daña a los seres que más amas, ahí ya la cosa está más complicada, ahí ya es más difícil. Pero algo que debemos tener muy claro nosotros, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, es que nosotros no respondemos como el mundo responde. No respondemos como esta incrédula que me hablaba y me decía que hay que entrar ahí a tiros y acabar con ese sinvergüenza. Y como escuchaba a alguien decir, eso es precisamente lo que debe sorprender al mundo. Que cuando el mundo está esperando que cualquier persona en su sano juicio responda con venganza, el verdadero cristiano responde con perdón. El verdadero cristiano responde con amor. El verdadero cristiano responde con misericordia. Que cuando el mundo se aferra al ojo por ojo y diente por diente, que tanto se le llena la boca ahí fuera, ojo por ojo y diente por diente, el verdadero cristiano pone la otra mejilla. Sin embargo, si el creyente responde como el mundo responde, si las acciones del cristiano son iguales que las del mundo, ¿de qué nos ha salvado el Señor? ¿Qué transformación ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué clase de evangelio vas a predicar al mundo? ¿De qué amor y de qué misericordia le vas a hablar a los demás? Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, cuando lo colgaron sobre el madero, cuando lo crucificaron en el Calvario, clamaba a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ahora tú, como discípulo, como seguidor de Cristo, no eres capaz de mostrar amor y de mostrar misericordia por aquellos que te dañan, ¿qué tipo de cristiano eres? O más bien, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿de verdad somos cristianos? ¿De verdad eres cristiano? ¿De verdad el Espíritu Santo de Dios mora en ti? El mismo Espíritu que habitaba en Cristo ahora está dentro de ti. El Espíritu Santo de Dios ahora mora en ti, porque, como he dicho muchas veces, los cristianos a medias no existen. O eres cristiano o no lo eres. O eres hijo o eres un condenado. Pero los cristianos a medias no existen. Ahora, ¿quiénes son esos misericordiosos? ¿Quiénes son los misericordiosos de los que Jesús habla y que dice que son bienaventurados, que son dichosos, felices a un grado superlativo, que son verdaderamente felices? Un ejercicio interesante después de este sermón sería que nos examináramos a nosotros mismos, mi hermano, puesto que lo que dice el Señor siempre es cierto, porque Él es la verdad. Examinémonos para ver si la falta de felicidad en nuestras vidas se deba, entre otras cosas, a que nos falta misericordia, a que nos falta empatía con los que sufren y con los que están en necesidad. Así que examinémonos a nosotros mismos, mi hermano. Podríamos decir que los misericordiosos son aquellas personas que están inclinadas, predispuestas de forma piadosa y caritativa, es decir, por amor a Dios y por amor al prójimo, a ver las miserias de las personas, a compadecerse de ellas, a ayudarlas y a socorrerlas. Mi hermano, y cuando hablamos de miseria, no solamente debemos estar pensando en esas necesidades materiales, no. Nuestra mente debe estar puesta en toda carencia de cualquier tipo, ya sean miserias psicológicas, miserias intelectuales, miserias por necesidad de afecto, miserias por necesidades de tiempo, por necesidades de comprensión, miserias espirituales, todo tipo y toda clase de miserias, por necesidades de cualquier clase y todo lo que ello conlleva. Porque no solo son miserias materiales. Cuando hablamos de miseria no solo estamos hablando de la economía, no solo estamos hablando de lo material. Por tanto, ser misericordioso no solamente es coger y darle una limosna a un pobre o ayudarlo materialmente con alimentos. Ser misericordioso abarca muchas más áreas, muchas más necesidades, no solo lo material. Pueden ser misericordiosas aquellas personas
que sin tener medios para ser generosos de manera material o ser generosos de manera económica, dan aquello de lo que ellos tienen, por ejemplo, tiempo, por ejemplo, afecto, por ejemplo, comprensión, simplemente escuchar a la otra persona. Cosas que en definitiva son mucho más valiosas que el dinero y que lo material. Cosas que son más valiosas, son las mismas personas que se dan ellas mismas a los demás. Y eso es ser misericordioso, hermano. Eso es ser misericordioso. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él juzga según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Él conoce la intención del corazón. Lo que importa no es el tamaño de la ofrenda, lo que importa es la intención, no el tamaño de la ofrenda. Tal y como un comentarista dice, que no he tomado nota de qué comentarista lo dice, pero lo leía, la suma está determinada no tanto por una determinada proporción de lo que uno posee, sino por la medida de su gracia. La suma está determinada no tanto por una determinada proporción de lo que uno posee, sino por la medida de su gracia. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil engañarnos a nosotros mismos diciéndonos que no podemos ser misericordiosos porque no tenemos. No tengo medios, no tengo dinero para dar, entonces pues, no puedo ayudar. Si no tengo, no puedo ayudar. De manera que realmente no nos estamos dando cuenta y no prestamos atención a aquello que tenemos, porque tenemos mucho que dar y de lo que otros tienen necesidad. No necesariamente tiene que ser dinero, no necesariamente tiene que ser algo material. El problema, mis hermanos, no está en la falta de recursos. El problema está en la falta de una verdadera entrega a Dios en primer lugar. Ahí está el problema, ahí está el principal problema. Yo estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros es tan pobre como aquellos hermanos de Macedonia, de los que se dice ahí en segunda de Corintios 8, ahí en el mismo capítulo 8, versículos del 3 al 5, dice así. Dice que con agrado dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, dice Pablo, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y aquí, amados hermanos, es el punto esencial y de partida sin el cual falta misericordia. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y ese es el principal problema, esa verdadera entrega a Dios. Las personas misericordiosas son felices a pesar de que no solo soportan sus propias aflicciones con paciencia y mansedumbre, sino que participan de las aflicciones de los demás, y especialmente de los hermanos, de los de la familia, de la fe. Y como la tendencia natural es estar centrado en nosotros mismos y en nuestros problemas, entonces ahí en Colosenses 3 del 12 al 15, entonces ahí se nos exhorta y nos dice así la palabra de Dios. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De entrañable misericordia, hermanos, dice el versículo 12. Es decir, no solo una misericordia externa, una misericordia por obligación, sino de misericordia entrañable, es decir, de aquella que una vez vestidos con ella, nos mueve a esforzarnos para ayudar todo lo que podamos a aquellas que están de algún modo en miseria, aquellas que están de algún modo en alguna necesidad. Mis queridos hermanos, el misericordioso tiene
compasión de las almas de los demás y de los cuerpos de los demás e intenta ayudarlos. No solo lo piensa, no solo lo siente, sino que actúa, lo hace. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquel que es misericordioso comprende lo débiles que somos y tiene comprensión acerca de aquellos que son más ignorantes y que andan más extraviados e intenta instruirlos con paciencia. No los deja de lado, no se olvida de ellos, sino que el misericordioso observa a los más descuidados y se preocupa por ellos, intenta prevenirlos, les advierte, no los descuida y dice, pues como yo he escuchado incluso a pastores, ¿no?, que de donde yo vengo, por ejemplo, ¿no?, que a la primera de cambio dice, dejemos al hermano y oremos por él. No podemos hacer nada por él, así que pues vamos a dejarlo, vamos a orar por él y total, si tiene que ser Dios, así que déjenlo, tiene que ser Dios quien cambie su corazón, tiene que ser Dios quien le haga darse cuenta de su error. Así que déjenlo de lado, oremos por él y ya está, pongámoslo en oración, no lo visiten, no insistan. Yo he escuchado eso. Y he visto hermanos, ¿no?, decir, pastor, necesito que venga a mi casa, necesito hablar con usted. Y el pastor, es que no puedo, no tengo tiempo, tengo programas de radio, la iglesia, cadena de oración, y un largo etcétera. No tiene tiempo para reunirse con el hermano. Pero bueno, en fin. El pastor también, he escuchado también, ¿no?, a hermanos decir, pastor, estoy mal, no me siento bien en la iglesia, no estoy a gusto, tengo este problema, es que no... Bueno, en fin, historias, ¿no? Y decir, voy a dejar de ir a la iglesia y escuchar es muy triste, ¿no? Ver supuestamente a la persona que es tu guía espiritual, a la persona que es quien tiene que guiarte, quien tiene que aconsejarte, quien tiene que darte esa palabra, ¿no?, ese ánimo, porque el Señor ha puesto en sus manos ese rebaño para que lo administre, que no es suyo, es de Cristo, forma parte de la iglesia de Cristo. Y es triste escuchar, ¿no?, cuando dices, es que voy a dejar la iglesia porque no estoy bien, y escuchar supuestamente a ese que en tan alto estima sueles tener, porque lo ves un hombre de Dios, decirte que si no va a venir más, pues que sepas que no tengo que sacar el grupo de WhatsApp. Esa es la palabra de aliento que he escuchado yo decir a un pastor. Y eso es duro, es muy triste. O sea, no tienes nada más que decirme. No tienes nada más que decir. Te estoy diciendo que no voy a venir más a la iglesia. Y tú me respondes esto, ¿no? Porque sepas que el grupo de WhatsApp te tengo que sacar. Ahí se evidencia todo ya. Esa falta de compasión yo la he visto con mis propios ojos. Y de supuestos hombres de Dios, como yo digo, líderes, a cargo de una parte de la esposa de Cristo. Y entonces tú piensas, ¿qué clase de evangelio están enseñando? ¿Qué clase de evangelio se está enseñando en la iglesia? ¿Qué falta de amor y qué falta de misericordia por el hermano, por esa alma? Pero eso sí, cultos de oración y mil historias más para romper cadenas y para atar al diablo y decretar liberación sobre ese hermano, eso a montones. Apariencia delante de los hombres mucha, pero misericordia y amor y perdón bien escaso, bien escaso. Si quieres romper cadenas, empieza por perdonar a tu hermano. ¿Quieres ser libre? Sé misericordioso. ¿Quieres liberación? Sé misericordioso. Y si Jesús hubiera dicho, ¿sabéis qué? Que el paso de subir a esa cruz, ahí os quedáis. Pero Dios mostró su misericordia y su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Un verdadero cristiano, un misericordioso, bienaventurado, se compadece de los que se encuentran en condición de pecado y intenta arrebatarlos de ese incendio, de ese fuego, intenta advertirles del fuego. En el libro de Judas, en los versículos del 22 y 23 dice:
a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El misericordioso, mi hermano, tiene compasión de los afligidos, intenta ayudar al afligido, se compadece del pecador e incluso de aquellas personas que le agreden. El cristiano, el misericordioso, se compadece. Otro buen ejercicio para examinarnos nosotros mismos es observar cómo es nuestro comportamiento hacia alguien que tenemos a mano y que nos ha ofendido. Examinar los sentimientos que realmente tenemos hacia esa persona, los sentimientos que tenemos dentro. Eso es otro buen ejercicio que podríamos hacer cada uno de nosotros, todos, para examinar cómo está nuestra misericordia hacia los demás. Misericordia es amor hacia quienes están en miseria y tener un espíritu perdonador hacia el pecador. Abarca tanto un sentimiento de bondad como un acto bondadoso. Y la vemos ejemplificada de manera magistral por parte de Jesús en la parábola que todos conocéis del buen samaritano. Y que vamos a leer Lucas 10, del 25 al 37. Voy a beber un poco de agua, que se me seca la garganta. La parábola del buen samaritano. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, que no sé si lo copia yo más, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Primeramente, hermanos, debemos dar un buen contexto al texto con una buena interpretación. Este intérprete de la ley que se acercó a Jesús no lo hizo para obtener sabiduría del cielo, sabiduría del Señor, sino que le hizo esta pregunta para probarlo. El escriba se acercó a Jesús tratando de hacerle una pregunta trampa para que él cayera. Y el escriba le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Pero Jesús, sabiendo que este hombre conocía la ley, Jesús, que es el Señor, que es Dios y que todo lo sabe, y sabiendo que era un intérprete de la ley, que conocía la ley, que era un abogado de la ley, que enseñaba la ley, le responde con otra pregunta, sabiendo perfectamente que el intérprete de la ley sabría responderla, y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Porque no le dice: esto dice la ley, no, ¿qué está escrito en la ley? Él sabía que el intérprete sabía la ley. Y entonces el escriba le responde, como no podría ser de otra manera, ya que conocía perfectamente la ley, le responde con ese gran mandamiento. Y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente,
y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que Cristo, que es lo que le responde, le dice, hazlo y vivirás. Y esa respuesta no ha cambiado para los hombres en el día de hoy, hermanos. Jesús nos sigue diciendo que cumplamos con la ley y que viviremos eternamente. Cumple con los mandamientos de Dios perfectamente todos los días de tu vida y vivirás por toda la eternidad en el reino celestial. Eso no ha cambiado. Pero precisamente el saber que es imposible cumplirla es lo que nos lleva a la conclusión y nos rinde a los pies de Cristo. Porque nosotros no somos capaces de cumplirla. Nosotros no somos capaces de cumplir con lo que Dios demanda. Pero sin embargo el escriba pensaba que sí. Él pensaba que sí, él quería justificarse porque al igual que los fariseos, los escribas pensaban que ellos cumplían la ley. Él pensaba que él amaba a su prójimo y entre otras cosas porque pensaba que su prójimo era el que tenía al lado. Él pensaba que su prójimo era su amigo, que era otro judío igual que él. Ellos tenían una definición muy estrecha acerca de quién era el prójimo. Pero el abogado de la ley, no satisfecho con esa respuesta de Jesús, él quiso indagar más y seguir tentando y probando a Jesús y que Jesús definiera más concretamente esos conceptos. Y entonces le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí que Jesús le cuenta esa historia, le cuenta la parábola del buen samaritano. Un hombre que va caminando hacia Jericó y es asaltado por unos ladrones que le dan una paliza terrible, le roban. Y dice Jesús que lo deja medio muerto. Es decir, si no recibía socorro de alguien, ciertamente iba a morir. O sea, lo dejan medio muerto. Entonces, dice Jesús que pasa por ahí un sacerdote y que pasa de largo. Quizás ese sacerdote pues llegaría, no sé, tarde a su responsabilidad en el templo o por todo el tema ese, ¿no? De esos rituales de los sacerdotes de aquellos entonces, ¿no? Y levitas, que si tocaba a un muerto quedaba contaminado. Vete tú a saber. Pero se hizo el loco, el caso es que se hizo el loco y pasó de largo. Y también pasa un levita y vemos que hace lo mismo. El levita que se dedicaba a ese servicio en el templo, si el hombre estuviera muerto y lo toca, pues a lo mejor, pues eso, ¿no? Entonces el levita, sabiendo lo que la ley dice, ¿no? Estaría inmundo y claro, otra vez hacer todos esos rituales de limpieza y toda esa historia, así que mejor, pues no lo toco, paso de largo. Y hizo lo mismo, pasó de largo. Pero algo que sí tendrían que tener bien claro, tanto el sacerdote como el levita, es que si ese hombre no estaba muerto ya, ciertamente lo estaría después de que ellos no les ofrecieran ayuda, porque estaban medio muertos. O sea, que ellos pasaron por ahí, lo vieron medio muerto y pasaron de largo, sabiendo en su corazón que ese hombre iba a morir si no estaba muerto ya. Finalmente pasa un samaritano y posiblemente los samaritanos pues serían las personas más odiadas por los judíos. Una vez escuché, creo que fue Sproul, hablando acerca de esta parábola y comentar que para los judíos escuchar el buen samaritano ciertamente sería como una paradoja, porque para ellos no existía tal cosa. Es decir, para ellos era imposible que un samaritano fuera bueno. Pero un samaritano se detuvo y, movido a misericordia, vendó su herida y le llevó a ese mesón y le pagó al mesonero, y aún más, le dijo: voy a hacer mi viaje y cuando regrese cualquier otra cosa que haya gastado, yo te lo pagaré, pero cuida de él, cuida de él. El samaritano fue movido a misericordia, o como dice otras versiones, tuvo compasión, tuvo aquello que tanto el sacerdote como el levita no tuvieron. Ellos no sintieron nada por ese ser humano que yacía ahí tirado, posiblemente medio desnudo, medio muerto, dice Jesús, y ellos no ofrecieron su ayuda a ese hombre, a esa alma que necesitaba urgentemente ayuda, necesitaba socorro, y ellos no se la ofrecieron. Y el samaritano no solamente lo vio y sintió compasión y sintió pena, y como muchos, ¿no? Como muchos hoy en día, hizo una oración por él, como comentaba antes, y continuó su camino. No. El samaritano hizo todo lo posible por salvar a ese hombre, posiblemente judío, y hizo todo lo que estaba a su alcance para arrebatarlo de ese fuego
para arrebatarlo de esa muerte segura. El samaritano, a este hombre medio muerto y, como digo, posiblemente un enemigo judío, lo atendió, y no solamente eso, él lo tomó y es muy probable que lo llevara, porque dice que lo montó en su cabalgadura, o sea que es muy probable que lo llevara, como dice la parábola, y que él desde ese mismo momento que lo montó en su cabalgadura, es muy probable que él fuera caminando durante largas horas o incluso días en aquellos tiempos. Este samaritano dejó absolutamente todo de lado. Él dejó de lado su viaje, sus negocios, su historia, quizás su familia, todos sus intereses para poner en única prioridad a este judío herido y que estaba medio muerto. Lo dejó todo de lado. Este samaritano canceló todas sus reuniones, canceló todas sus citas, todas sus prioridades y se quedó allí por una noche entera, dice la parábola, que se quedó allí para asegurarse de que ese hombre necesitado recibía todos los cuidados que necesitaba. Y no solo eso, antes de irse, pagó al mesonero y le dijo: cueste lo que cueste, cuídalo, que yo pagaré todo lo que sea necesario para que ese hombre se recupere. Esto, mi hermano, esto es misericordia. Esto es misericordia. Jesucristo, después de contarle esto, le pregunta: ¿quién cree que de estos tres fue el prójimo? Y el intérprete, ¿qué es lo que responde? Aquel que usó de misericordia con él. No solamente es, hermanos, sentir misericordia, no solo es sentir compasión, es usarla, es mostrarla, es actuar. No es quedarse quieto y pensar: como no tengo dinero y como no dispongo de bienes materiales, no puedo hacer nada, pero lo siento. Yo siento misericordia, pero no puedo hacer nada. No, hermano, ser misericordioso es actuar y usar esa misericordia con todo lo que esté a nuestro alcance. Todos los medios que tengamos a nuestro alcance. No tiene por qué ser medios materiales ni económicos. La misericordia que el Señor demanda de los suyos y que los suyos muestran se extiende a todas las formas posibles de necesidad. Y es por tanto mucho más que dar un trozo de pan al hambriento. Y si rehusamos practicar la misericordia bajo cualquier pretexto o excusa, y el pretexto no es más que por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, estaremos cerrando nuestras entrañas y estaremos mostrando poca semejanza con el que decimos que es nuestro Dios y que es nuestro Señor. Hemos sido, hermanos, creados a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, dice la Escritura ahí en Génesis, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y es muy común escuchar que Dios es el Padre de todos, que hay una hermandad universal en la que todos somos hijos de Dios, pero los cristianos verdaderos sabemos que eso no es verdad. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Es verdad que hay una hermandad, hay una familia de Dios, pero esa familia, esa hermandad, sabemos que está formada única y exclusivamente por todos aquellos que están en Cristo. Solo aquellos que están en Cristo. Cristo es el unigénito del Padre y es la única forma posible, el único camino existente para entrar a esa hermandad. Y es a través de Él que somos adoptados. Y las personas que no creen en Jesús y que el Espíritu Santo de Dios no ha hecho esa obra sobrenatural y redentora en su vida, no pertenecen a esa hermandad. No existe tal hermandad universal como muchos enseñan y muchos creen. Pero como Sproul enseñó, sí hay un vecindario universal, porque cada ser humano fue creado a imagen de Dios. Cualquier persona sobre la faz de la tierra tiene la imagen de Dios, mi hermano. Distorsionada, pero la tiene. Y todo creyente es llamado a amarlo. Todo creyente es amado a Él. Estamos llamados a amar a cada ser humano sobre la faz de esta tierra. De manera que, aunque no pertenezca a la familia de la fe, es nuestro prójimo. Y estamos llamados, de parte de Dios, a amarlo. Para el buen samaritano, el judío que necesitaba su ayuda era su prójimo. Y era su enemigo.
Para nosotros los cristianos, todos aquellos que andan ahí fuera condenados por su pecado y que necesitan nuestra ayuda, son nuestros prójimos. Porque necesitan nuestra ayuda. Necesitan de Cristo para salvarse. No hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y para nosotros es necesario predicar el Evangelio, porque así Cristo, así Dios nos lo ha mandado. Y tenemos que predicarlo aunque sea nuestro enemigo, aunque nos odien. Jesucristo es nuestro perfecto ejemplo de misericordia, hermano. Él lo dio todo por socorrernos. Él murió por ti, mi hermano. Él murió por mí. Él no lo merecía. En Él no había mancha, por nosotros Él se hizo pecado. Por nosotros Él se hizo pecado. Y su Padre le dio la espalda. Su Padre derramó toda su ira sobre Él, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Cristo. Dios, hermano, eso es un amor muy grande. Qué amor más grande, cuánta misericordia. Ahora, por eso que Él mismo hizo, por ese sacrificio, por esa obra de misericordia, de amor que Él hizo, ahora nosotros podemos llamar a Dios Padre. Por eso, la misericordia de corazón es una evidencia del amor a Dios. Y es una satisfacción para uno mismo si en algún modo se es instrumento para el beneficio de los demás. Y es por eso que el misericordioso es feliz, es bienaventurado, es dichoso, porque uno de los deleites más puros y más delicados en este mundo es el hacer el bien. Gálatas 6, del 9 y 10, versículo 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el libro de Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que es recibir. Y bueno, nuestra bienaventuranza de hoy también tiene una gran bendición, una promesa de parte de Dios a sus hijos. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Y hay muchos que creen que esta promesa significa que si eres misericordioso con los demás, entonces la gente te va a devolver con misericordia. Que si haces el bien, tú vas a recibir bien de los demás. Pero eso es una mentira, hermano. Eso es mentira. ¿Cuántas veces has sido tú misericordioso con alguien y qué es lo que has recibido a cambio? ¿Cuántas veces has hecho el bien y te han devuelto un rechazo, un desprecio, un guantazo? Eso es una mentira, y Dios no miente. ¿Y cuántas de estas personas que creen mal esta promesa lo hacen también con la intención de recibir algo a cambio? Muchas personas. El creyente verdadero no hace las cosas esperando que se le devuelva. Un creyente, un verdadero cristiano, lo hace de manera incondicional, sin condición ninguna. Un cristiano es misericordioso, como veníamos hablando la hermana y yo en el coche. Por Dios, lo hacemos todo para honrar a Dios, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en su vida. Reciba o no reciba un bien a cambio, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos porque así nos ha llamado Dios a ser, para glorificarlo a Él. Pero hermanos, tampoco somos misericordiosos esperando recibir misericordia de Dios. Porque de esa manera estaríamos esperando que Dios derrame misericordia sobre nuestra vida. Porque claro, hemos sido buenos, entonces Dios nos debe misericordia. Tampoco, mi hermano, no. Eso suena mucho a la salvación por obras, ¿eh? Y no. Hemos sido salvados por medio de la fe, y eso no es de nosotros, sino que es don de Dios, y no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Lo que realmente nos enseña el texto, hermano,
es que la misericordia que nosotros damos es la evidencia de que nosotros ya hemos recibido misericordia por parte de Dios, por su gracia. Ya hemos recibido su perdón, ya hemos recibido su salvación solo por gracia, porque ha sido ya misericordioso Dios con nosotros. Ya somos herederos de su reino y solo por gracia. Hermano, si tú eres cristiano y ya has sido objeto de la misericordia de Dios, ya has recibido esa misericordia de Dios, ahora tú eres misericordioso con los demás, porque eres un hijo de Dios y formas ya parte de tu carácter, ya has recibido la promesa. Así que mi hermano, mi hermana, perdona porque tú ya fuiste perdonado. Sé misericordioso porque tú ya recibiste misericordia de parte de Dios. Y ahora la contrapartida. Ahora el contraste con los hipócritas, ya para ir terminando, ahí en Mateo 23, versículos 23 y 24. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. La falta de misericordia, mi hermano, sigue a la hipocresía religiosa que ya hemos estado viendo nosotros en los anteriores años. Ahí en YouTube, si no habéis visto los sermones anteriores acerca de la bienaventuranza y los años, lo podéis ver los sermones anteriores. El hipócrita religioso es estricto y es muy preciso en los asuntos menores, pero sin embargo es descuidado en los más importantes. El hipócrita religioso actúa solamente para cubrir el expediente y para callar su conciencia, pero no actúa por Dios. Y el Señor nos habla de esa conducta aquí en estos versículos. El Señor Jesucristo le dice, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Los escribas y los fariseos eran muy estrictos en los pagos de sus diezmos, sobre todo en aquellos que no les costaba mucho. La menta y el eneldo y el comino eran hierbas que crecían en los caminos, que crecían en sus propios jardines, con muy poco cuidado. Y ellos querían ponerlos al nivel del grano cosechado, del grano trabajado, vamos. De manera que obtenían reputación delante de los hombres y eran admirados por ellos. Pero como hemos visto en otras ocasiones, en otros sermones anteriores, los objetivos de los escribas y los fariseos eran muy distintos a los de honrar a Dios. Pagar los diezmos era su deber y era lo que la ley requería, y el Señor Jesucristo no tenía ningún problema con eso. Lo que el Señor Jesucristo estaba condenando aquí es que omitían lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eran muy meticulosos en el pago de los diezmos, el diezmo barato, pero sin embargo carecían de misericordia hacia las personas, carecían de amor hacia las personas. Por otro lado, el Señor nos enseña que la misericordia que la misericordia es de las cosas más importantes en la ley de Dios. La misericordia es una de las cosas que mejor muestran la santidad del corazón, junto con la justicia y junto con la fe. El hipócrita no es justo, ni tampoco es misericordioso con los hombres. El hipócrita no ama, porque no tiene verdadera fe en Dios. Romanos 13, del 8 al 10, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La misericordia, hermano, está por encima del sacrificio y por encima de otras muchas cosas, como la de dar diezmos, pero en cambio negar la migaja a Lázaro es exponerse al juicio sin misericordia, que se hará con todos aquellos que no han hecho misericordia.
Una y otra vez vemos al Señor hablarnos de este mismo asunto que a muchos parece interesar olvidarlo. Ser justo en los diezmos y en otras cosas, y no ser justo ni misericordiosos con los demás. Eso, hermano, eso es burlarse de Dios y eso es engañarse a uno mismo. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Si recuerdan, en el aire anterior vimos esa conducta hipócrita de hacer diferencia en cuanto a la obediencia de los mandamientos de Dios, no sé si os acordáis. Ahora la vemos al hacer diferencia en cuanto a cometer pecados, y de nuevo lo llama guías ciegos, como en la anterior. Pero hay una diferencia, porque antes lo hizo por sus enseñanzas corruptas. Hay de vosotros guías ciegos, porque decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Pero la diferencia es que ahora los llama guías ciegos por sus vidas corruptas, los llama guías ciegos por esas vidas con las cuales también dirigían a otros. También eran piedra de tropiezo para otros. Ellos no prestaban atención a las demandas realmente importantes de la ley de Dios. Sin embargo, dedicaban toda su atención a aquellas cosas que carecían por completo de importancia. Y de la misma manera, hermanos, ocurre en el día de hoy. De la misma forma, hay de aquellos pastores, hay de aquellos líderes, maestros, hay de aquellos religiosos, legalistas, que están muy pendientes de esos pecados que se pueden cometer, la forma de vestir, pecados que pueden cometerse yendo al cine a ver una película, aquellos que tienen la mira puesta en los hermanos que se juntan para festejar algún tipo de celebración, que tienen la mira puesta en los peinados, que tienen la mira puesta en los tatuajes, pantalones cortos, zapatillas deportivas, que la mujer vaya enseñando un brazo o vaya enseñando un hombro, y mientras tanto se olvidan de lo más importante de la ley de Dios. Olvidan el amor a los hermanos, olvidan la misericordia y no avanzan en el camino de la comunión. Están tan preocupados por esa apariencia externa, por aparentar ser santitos, que no conocen el estado en el que se encuentra el rebaño que está supuestamente administrando y cuidando para la gloria de Dios. No se preocupan por la esposa de Cristo. Un hermano necesita hablar con su pastor y nunca tiene tiempo. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que esa arma no es una prioridad para ese hipócrita. No es una prioridad. Hay de todos aquellos, qué grande será su ruina. Y hay muchos en el día de hoy así. Hermanos, hemos alcanzado la misericordia de Dios por gracia y somos bienaventurados porque estamos anunciando al mundo que hemos sido perdonados. Ahora nosotros los cristianos estamos dando a conocer que hemos sido perdonados y somos bienaventurados los misericordiosos porque hemos sido alcanzados por esa misericordia de Dios ya. El mismo Señor nos dijo: yo os envío como corderos en medio de lobos. Cuando llevamos el Evangelio no esperamos encontrarnos con personas buenas y que nos respondan con amor, que nos respondan con misericordia. Vamos a encontrar personas pecadoras, vamos a encontrar personas malhumoradas, personas groseras, intransigentes, con su ideología, con sus creencias, con sus religiones. Pero hemos sido llamados a dar todo el consejo de la palabra de Dios sin esperar nada a cambio. Si no escuchan la palabra, para nosotros no debe ser eso ningún inconveniente, no debe ser un problema. Para ellos continúa el plan de condenación. Pero nosotros hemos sido llamados a dar esas noticias, a dar esas buenas nuevas, a dar ese evangelio entero, de principio a fin. Jesús enseñó a sus discípulos el propósito de ir a predicar dándoles la instrucción: de gracia recibisteis, dad de gracia, así como hemos recibido de Dios gratuitamente, mi hermano. De la misma manera, de esa misma manera debemos hacerlo nosotros. Dar sin la condición de recibir algo. Cuando actuamos con misericordia, nosotros estamos glorificando a Dios. A Dios sea la gloria y que Cristo venga bien pronto. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo.
para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.